Saludos cordiales. Nosotros somos el grupo número 3 de la materia Fundamentos Filosóficos de la Educación y estaremos hablando de la educación en Grecia. Nuestro grupo está compuesto por su servidora, Paula Yunersi Pérez Mejía, Leslie Hernández y Dario Suazo Ramírez. Contexto histórico. La cultura griega es cuna de la civilización occidental. Es de ella que surge, en gran medida, nuestra educación y pedagogía, aunque cabe mencionar que esta no fue homogénea ni precisa en el tiempo o el espacio. La historiografía ha dividido esta fase histórica en 4 etapas: el periodo arcaico, también conocido como el periodo heroico o caballeresco, el periodo de la polis espartana, el periodo de la polis ateniense y por último el que fungió de síntesis de las 3 anteriores, el periodo helénico. Aunque se subdividió en estas etapas, hubieron rasgos característicos en su cultura que perduraron. Estos fueron el carácter religioso, el cual fue un fenómeno más social que espiritual y estuvo caracterizado por el antropomorfismo de sus dioses, la antropología pedagógica, en la cual los griegos veían al ser humano como un ser dual, compuesto de materia y espíritu, y el cual solo podía alcanzar la perfección a través de la educación, la cual debía desarrollar 5 dimensiones: la corporal, la espiritual, la individual, la social y la dimensión práctica. El antropocentrismo, el cual se encuentra estrechamente vinculado a las teorías de la época, y la paideia, el ideal griego del hombre formado, la cual trae consigo 2 términos: arete, que es la virtud con la que se concreta la paideia, y el tecné, que traducido directamente significa arte y técnica, pero que hace referencia a cualquier operación o profesión práctica basada en conocimientos especiales. La paideia arcaica. La historia de la Grecia comienza en el tercer milenio antes de Cristo aproximadamente, con un pueblo llamado cretenses o minoica. Siglos después empiezan unas terribles invasiones por pueblos que estaban ubicados al sur de Europa, llamados arios y asqueos. Estas invasiones provocaron un colapso que de ruinas terminó convirtiéndose en una civilización helenística primitiva. Fue constituida en forma aristocrática, con una que otra hazaña bélica. El ideal de educación estuvo en relación con los ideales o aspiraciones de la sociedad. Siendo esta una etapa de carácter heroico y guerrero, la educación también sí que sabía. Esta educación heroica o caballeresca está basada en el concepto del honor y del valor. Un rasgo esencial es el espíritu de competición que destacaba entre ellos, esa necesidad de querer sobresalir, de ser superiores. Un carácter esencial para la educación de esta época y las siguientes es la atención a la totalidad de la persona, es decir, trataban de encontrar su perfectibilidad para así en conjunto ser una sociedad ejemplar. Conforme a estos ideales, la educación del joven guerrero constaba de 2 partes. En primer lugar, se le daba una educación física completa, se entrenaba en el manejo de armas, arco y flecha y uno que otros juegos caballerescos. Pero también se le enseñaban las artes musicales, canto, danza, lira y la oratoria. La educación en esta época se daba en los palacios o castillos de los nobles y solo ascendían a ella los jóvenes guerreros que se enviaban con calidad de escuderos. Con respecto a la educación de las mujeres, no se tiene mucha información, pero se entiende que quedó limitada a los trabajos domésticos. La paideia espartana. Esparta, junto a Atenas, era de las estados-ciudades más conocidas de Grecia. Al pasar la época heroica, los estados-ciudades griegos lograron un gran desarrollo y afirmación, surgiendo un nuevo tipo de vida, de cultura y de educación. En el caso de Esparta se trató de un ideal de ciudadanía militarizado, aunque este ha alcanzado un gran renombre en la historia de la cultura como un pueblo brusco e ineducado. No siempre fue así, ya que en los comienzos de su historia alcanzó un alto grado de cultura hasta antes que la misma Atenas, pero a causa de sus conquistas políticas y teniendo que mantener subordinados a los pueblos conquistados, todos los ciudadanos libres de Esparta tuvieron que convertirse en soldados. Por tal razón, la educación del espartano no era de letras, al igual que la de un caballero, sino la de un guerrero. Situándose en una atmósfera política, toda su educación se dirigía a que fuesen bien mandados, sufridos en el trabajo y vencedores en la guerra. Por eso los principios más valorados en Esparta eran la valentía, la astucia, autenticidad y obediencia. Pero al mismo tiempo que militar, la educación era también deportiva y musical.
Claro, en los Juegos Olímpicos, Esparta alcanzó el mayor número de victorias por el entrenamiento especial de sus atletas. En estos dos aspectos, Esparta quedó detenida por las necesidades militares, teniendo que renunciar a los Juegos Olímpicos y a las artes, acentuando el predominio de las actividades guerreras. Mientras los jóvenes iban creciendo en edad, iban también aumentando las pruebas que tenían que pasar. Los rapaban, los hacían andar descalzos y jugar desnudos. A los más pequeños los mandaban por la leña y los alimentos, pero para conseguirlos tenían que hurtarlos, y el que fuera inhábil para robar lo castigaban con latigazos y el no poder comer. En general, su comida era escasa, para que por sí mismo buscaran la solución y se vean obligados a ser mañosos. Por otra parte, la educación de la mujer estaba especialmente enfocada en vista de su función como madres. En Esparta, la educación pretendía formar a los ciudadanos en las destrezas de la guerra y en la participación en la vida civil y política de la ciudad. La educación espartana ha quedado como modelo de severidad y dureza. En este sentido ha sido admirada por muchos pensadores como Platón, que en cierto modo la reproduce por una solución al individualismo y a las divisiones de su época. La paideia ateniense. Atenas siguió las mismas bases que Esparta. Mientras que esta se quedó en la fase de guerra, Atenas pasó a un estado superior, el de la vida política democrática. Atenas se transforma dejando atrás su sociedad heroica y caballeresca para así poner a la educación y cultura en un primer lugar. La polis es el punto de inicio de esta cultura. Se le conocía como el educador de la juventud, ya que en este lugar surge la educación cívica y la espiritual. En esta época la educación era más un asunto social que estatal. Las primeras enseñanzas se daban en los hogares y ya cuando cumplían 7 años comenzaba su educación en sí. Esta se dividía en dos partes, la gimnástica y la musical, siendo los juegos, deporte, música y la poesía los instrumentos esenciales de la misma. En la educación gimnástica se le impartían los paidotribos en una pequeña área llamada palestra. Ahí le enseñaban saltos, carreras, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, entre otros. En la educación musical no solo se trataba de canto y danza, sino que incluía la poesía. Se las daban los citaristas, en ocasiones en las palestras y en otras en lugares especiales. El espíritu de esta educación quizá lo expresa mejor que nada la palabra kalogatía, es decir, la educación moral y estética unidas, en lo cual se comprende tanto el cultivo del cuerpo, la belleza física, como el sentido moral y social. A los 18 años, regularmente los jóvenes entraban a una especie de servicio militar, pero también de carácter cívico, donde se especializaban en el uso de armas. Paideia helenística. La última etapa de la educación griega inicia con la formación del imperio de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. y con la debilitación de las ciudades-estado griegos. Durante esta etapa la cultura helénica se universaliza y pasa a ser helenística. Cabe aclarar 3 términos: helenizar, que es hablar griego o volver algo griego; helenismo, que es imitar las costumbres y cultura griega; y helenista, que es la persona partidaria del helenismo. Durante este periodo la cultura griega se extiende por el Imperio Romano de Oriente, y es por ello que en este marco pasa a ser urbana y cosmopolita, llegando a las urbes del Mediterráneo como Alejandría, Antioquía, Efeso, Mileto, entre otras. Es también por ello que la cultura griega pasa a ser sincrética, con una marcada influencia romana y oriental. En este devenir, la cultura griega se transforma y tiende a la especialización, aplicación y divulgación, es decir, que en vez de crear ideas o productos culturales nuevos, pasan a reproducir los heredados de la época clásica. Características de esta época fueron los manuales escolares, también la institucionalización de la cultura, y surge la figura del erudito, una persona especializada en un solo ámbito del saber. La educación pasa a ser una iniciativa pública, desarrollada por los municipios de las ciudades, en la cual, a diferencia de en otras épocas, como por ejemplo la época espartana, se acentúa el aspecto intelectual por sobre lo físico y estético. También se desarrolla la enseñanza secundaria, como en la escuela de gramaticos, en la cual estudian ya clásicos como Homero, Hesiodo y Solón, así como poetas líricos y dramáticos como Esquilo, Sófocles y Eurípides,
e historiadores como Heródoto, Jenofonte y sobre todo Tucídides. Finalmente se encuentra la enseñanza superior, la cual sí se encontraba a cargo de los estados y se le daba a los efebos, por ejemplo, en la Universidad de Atenas y en el famoso Museo de Alejandría, aunque estas poseían un carácter más científico que pedagógico. Es importante señalar el programa de estudio de la época, el cual estaba compuesto por gramática, retórica, filosofía o dialéctica, aritmética, música, geometría y astronomía, es decir, una división de materias humanísticas y realistas que a día de hoy todavía se aplica. La familia fue parte fundamental de la educación griega, ya que fue uno de los pilares que simboliza su cultura. La familiar iniciaba con el matrimonio. A este la mujer se unía a los 18 y el hombre a sus 30 o 37 años. Era muy importante el hecho biológico en este ente familiar. Educación formal. Agentes, instituciones, contenidos y niveles. Acabando los 7 primeros años de vida, los hombres griegos empezaban una educación formal fuera de casa, con contenidos diversos y muy estructurados al que ningún griego debería faltar. Los únicos excluidos de esa formación eran las mujeres, pues se quedaban con sus madres hasta el momento de su matrimonio, salvo algunas mujeres de familias adineradas que podían ser educadas en las letras y en la música. Una instrucción en el helenismo se encargó de dividir en 3 etapas los ciclos secuenciales: la elemental o primaria, de 7 hasta los 14 o 15 años, la educación general, de 15 a 14 años hasta los 20 o 22, y la terciaria o superior. A lo largo de la enseñanza se pudieron obtener tipos de formaciones como la primaria o la elemental, la literaria, la científica, la artística, la física, la retórica o filosófica y la formación profesional. A continuación las escribiremos. Formación elemental. Este es el formato que inicia de los 7 años hasta los 14 o 15 respectivamente. Es conocido también como formación primaria. Profundizaban en el camino de la paideia helenística, creando unos contenidos que se impartían exclusivamente en ese nivel, como la educación física, el aspecto musical, la literatura y el cálculo. Su lógica era de ir de lo simple a lo compuesto. Por ejemplo, cuando impartían la formación lectoescritura, empezaban con las letras para terminar gradualmente con las frases. A pesar de que se impartía cálculo, no se profundizaba tanto en este. Solo decían las formas de escribirlo que significaban lo mismo. La formación literaria. Se le impartía a los jóvenes de 16 a 21 años, junto a otras formaciones como la gimnástica, la musical o la retórica. El objetivo de esa formación era que los jóvenes conocieran las diversas formas y variaciones del lenguaje, mostrándoles las técnicas de comunicación y agilizar su comprensión lectora. Al igual que el elemental, ya ellos conocían el uso de las letras, el abecedario, también conocen las palabras y cómo hacer frases. Por ende, se basaban en el hecho de el entendimiento de la lectura. Educación artística. La educación artística griega se sostenía fundamentalmente en la música, en el aprendizaje y cultivo integrado de la poesía, canto y danza. Normalmente los jóvenes griegos aprendían a un mismo tiempo a tocar 2 instrumentos del arte musical antiguo, que eran la lira o la flauta. Los niños aprendían a tocar estos instrumentos con el maestro citarista distinto a quien les enseñaban las primeras letras. Su enseñanza fue en gran medida empírica, es decir, no tanto aprendida por notación musical como por imitación de sonido. El maestro enseñaba con su propia lira en las manos. Mientras el maestro tocaba, el alumno estaba atento con el oído y los ojos fijos en él y luego se esforzaba el máximo por imitarlo lo mejor posible. La paideia helenística heredó las tradiciones musicales griegas, pero no hizo muchos esfuerzos por reelaborarlas y adoptarlas a los nuevos tiempos. Educación científica.
El aprendizaje de las matemáticas o disciplinas científicas fue una de las notas características de la paideia helenística, que fueron concretadas por Pitágoras y Arquitas de Tarento. No se puede responder si quienes estudiaban estas disciplinas eran todos los alumnos o una minoría selecta, o si solo eran estudios superiores, pero sí puede decirse que la mayoría de las personas cultas y educadas de la helenística señalaban en su biografía cultural haber estudiado gramática, retórica, música y matemáticas. Es cierto que estos estudios fueron cediendo terreno a las disciplinas literarias, pero esto no cancela que se suprimiese el aprendizaje de las matemáticas de la formación común del adolescente griego. ¿Cómo eran estos estudios? Eran 4 las disciplinas matemáticas. La primera es la geometría, que descansaba sobre los elementos de Euclides, cuyo contenido se ha enseñado hasta el siglo XVIII. De segunda tenemos a la aritmética, que descansa sobre referentes que han marcado la historia posterior de las matemáticas, obras del helenismo tardío de tremenda influencia en Occidente, que nos introducen por primera vez en el uso de abreviaturas para las incógnitas y las operaciones aritméticas. La tercera de las ciencias matemáticas era la música. Sí, la música, ya que ésta se regía por leyes numéricas, por lo que debía diferenciarse de la música popular o de primera enseñanza. Esta comprendía 2 partes, la estructura de los intervalos y la rítmica. De las 4 disciplinas matemáticas, la astronomía era la más popular. Su estudio yacía en manuales que asentaron su contenido y su didáctica. En ellos podía verse una exposición sobre el zodiaco y las constelaciones, el estudio de la esfera terrestre, las fases de la luna, de los planetas, entre otros. Formación física. La educación física fue, por lo menos al principio del periodo helenístico, un elemento característico de la formación del joven griego. Legado desde el periodo arcaico, más que un entretenimiento, era un modo de vida en el que entroncan las grandes preocupaciones higiénicas, médicas, éticas y estéticas que conforman la paideia griega. La manifestación más emblemática del deporte fueron los Juegos Olímpicos, celebrados desde el 776 a.C. al 392 d.C., y los cuales serán llamados así en honor a la ciudad donde se celebraban, Olimpia. Eran de gran importancia porque eran el alma de las relaciones interhelénicas y fomentaban un sentimiento de hermandad y pertenencia a una estructura sociopolítica superior al de la polis. Una figura importante de esta práctica era el paidotriba, que no debe confundirse con un simple entrenador de la época actual, ya que era un verdadero educador que a su competencia deportiva unía un conocimiento profundo de la higiene y de la ciencia médica relacionada con el fortalecimiento y cuidado del cuerpo. Su función se llevaba a cabo en palestra, que era una escuela para niños, o si no en el gimnasio donde iban los efebos y los adultos. Preparaba a los niños, adolescentes y jóvenes en las 3 pruebas deportivas que se encontraban en los Juegos Olímpicos, el pentatlón, el boxeo y el pancracio, que era una combinación de boxeo y lucha. Hay que mencionar también que el atleta griego, independientemente de su edad, ejercitaba completamente desnudo, sin cascos y descalzo. También a veces se lo ungía de aceite con el fin de desentumir los músculos o si no, con polvo, cuando hacían alguna actividad cuerpo a cuerpo como lucha, para que la piel no resbalara. En estos casos, el paidotriba fungía la acción como de árbitro entre los 2 competidores. Para finalizar, las formas superiores de enseñanza. Y es que este largo proceso de formación culminaba con una paideia de carácter superior, permanente y profesional, en la cual se distinguían diferentes estudios, pero de la cual la más popular era la paideia retórica, que era el estudio del arte de la elocuencia. Esta se componía de un aspecto cultural por la cual el alumno adquiría la sabiduría del espíritu de la palabra, de la ética, de la historia, de la tradición y de la cultura, y la social, por el cual se convertía en un instrumento social de primer orden. Se dice que esta fue introducida por Isócrates y es considerado el maestro retórico por excelencia. De hecho, él la dividió en 3 partes: la teoría, el estudio de los modelos y los ejercicios de aplicación. Existe también un canon de autores que constituyen los referentes o ejemplificaciones retóricos como Empédocles de Agrieto, Protágoras de Obrea, Aristóteles, entre otros. En el siglo IV la retórica se refugió en las escuelas, pero era tan estricta y tenía tantas reglas que restringía la creación literaria. También existía la paideia filosófica, bastante característica de esta época y la cual se impartía de diferentes formas,
de manera oficial, que era la de las escuelas, con maestros aislados, los cuales enseñaban bajo su propia responsabilidad en el lugar que se sentaban, y los filósofos errantes, los cuales iban a cualquier lugar donde pudieran encontrar un público que les escuchase y predicaban de cierta forma la filosofía. Eso fue todo de nuestra parte. Esperamos hayan obtenido una idea general del tema planteado sobre la historia de Grecia, su evolución y transformación a lo largo de los años.